Hola, ¿cómo están? Este es como el primer video. Mi intención no es echar o tirar ningún tipo de hate, ni amenazas, ni insultos, ni nada por el estilo. De hecho, yo no odio a Sunny, como podrán ver en el título, eso es lo que vamos a hablar. Y sí, el tema realmente ha estado muerto desde hace, pues mucho tiempo, como un año. Mucha de la polémica empezó, creo, el 10 de octubre del 2023. Y bueno, pues no había hablado mucho del tema antes porque sentí como que no valdría la pena, pero analizando un poco la situación creo que hay cosas que sí tal vez hubiesen sido útiles para poder añadir. Y bueno, pues a pesar de que el tema ha pasado entre comillas de moda, sí es cierto que sigue siendo muy importante y pues tal vez diga algunas cosas para tomar en cuenta. El objetivo de este video no es dañar ni ir de mala fe contra nadie o tampoco especificar de manera negativa acciones de una forma hiriente ni nada por el estilo. Es simplemente mi opinión sobre lo que puede estar sucediendo y donde realmente siento que ha habido un problema. Y como este es un tema público, pues quería dar mi opinión desde hace un tiempo y pues a final de cuentas pues ahora tengo la oportunidad. No va a haber ningún tipo de edición visual, así que por ahora voy a estar mostrando solamente ciertas imágenes en transiciones y por lo menos quizás una música relajante de fondo para poder continuar debido a que realmente no tengo mucho interés en generar ningún tipo de polémica o meter demasiada energía y demasiado énfasis en cosas que muchas personas ya saben, así que simplemente van a escuchar mi voz y pues voy a comentar a continuación lo que sucede. Está de más decir quién es Sunny. Realmente pues si han cliqueado en este video es porque seguramente ustedes la conocen y pues muchas veces siento que hay varios problemas y pues siento que señalarlos pudiera ser una buena idea junto con sugerencias para que pues quizás, quizás si es que ve este video, no creo que realmente lo esté viendo, pero en caso de que esto pueda llegar a alguien, pues tomar nota y pues adquirir ciertas sugerencias que serán muy útiles para evitar este tipo de problemas. Bueno, el primer problema que ha tenido esta polémica y Sony en sí misma son diversas instancias, son diversas cosas que voy a dividir en categorías. Entonces iríamos por la número 1, que sería básicamente la expresión y las palabras a utilizar. Si utilizas palabras en un contexto general, pues es normal que las personas entiendan de acuerdo a ese contexto, un contexto generalizado, por así decirlo. Si, por ejemplo, en el caso de Sunny, ella dice que los sonidos fuertes le molestan, creo que sería normal que el resto asumiera que todos los sonidos fuertes, de manera indiscriminada, le molestan. Sin embargo, es cierto que muchos autistas tienen una sensibilidad auditiva que puede ser mucho más específica. Y creo que uno de los errores de Sony fue no hacer esta corrección o algo que pudiera explicar un poco más, como por ejemplo la fluctuación de ciertos rasgos o niveles de tolerancia, por ejemplo, a cosas a las que son sensibles algunos autistas. Y pues prácticamente una de las explicaciones que ella da pues es que el autismo es así, que es una contradicción y que aparte es una discapacidad dinámica. Creo que hay algunas cosas que se pueden comentar al respecto y la primera es el hecho de que es un poco difícil poder encontrar a lo que ella se refiere y que tal vez sería un poco más conveniente que ella nos pudiera explicar más adelante cuál sería una definición de acuerdo a lo que ella cree que pudiera ser una discapacidad dinámica, porque debido al propio contexto generalizado pues indica que es algo que puede aplicar no solamente al autismo, sino a más de una enfermedad que pueda llegar a ser discapacitante, por ejemplo, casos como depresión extrema o severa, que también pueden encontrarse algunas personas diagnosticadas, pues en algún momento riéndose o compartiendo memes o algo por el estilo, y pues eso se pueda considerar una contradicción, pero que la depresión llega a ser un poco más profunda, llega a ser un poco más compleja, al igual que muchas otras enfermedades.
El cerebro humano en sí mismo es complejo como para poder resumirlo de manera sencilla en contradicciones. Esto lo explico porque Sony precisamente dice esto como respuesta a varios de los temas que presentan contradicciones de su parte. Entonces, creo que no sé si ha mencionado lo de las fluctuaciones o de los cambios, y es, por ejemplo, en el caso de la sensibilidad auditiva en los autistas, algunos pueden tener cambios en los niveles de sensibilidad dependiendo del día, la situación o incluso dependiendo de situaciones hormonales o emocionales. Esto se debe a que el cerebro genera ciertas reacciones bioquímicas en las personas autistas de una manera diferente o con mayor variedad. Entonces, debido a esto también se generan otras comorbilidades, como se pudieran ver en algunos casos, como autismo y TDA, o simplemente autismo, ansiedad social, autismo y depresión, etcétera, debido a los cambios que se producen y las reacciones químicas en nuestro cerebro. Eso, junto con nuestro estado de ánimo, nos permite fluctuar, y de hecho es una situación que es bastante normal. Ahora podríamos ir también al hecho de que la discapacidad dinámica como tal es un contexto muy difícil de buscar, especialmente porque siguiendo el consejo que se nos da, podríamos googlearlo, pero en mi caso yo no encontré mucha información disponible y me pareció bastante extraño porque entonces la información tendría que ser un poco más difícil de encontrar, sería más difícil acceder y probablemente sea disponible en grupos de autistas u otras comunidades específicas, lo cual limita mucho el acceso, y pues sí, significaría que la palabra se encuentra muy rebuscada, es decir, que hay que investigar de cierta manera más amplia para poder pues dar con los detalles y el significado, o tal vez el significado de esa palabra se puede sustituir con otra que sea mucho más sencilla. La fluctuación o algunos cambios en los niveles de sensibilidad tiende a ser algo normal, ya que el autismo es un espectro y no como tal se queda de una manera lineal o completamente estático como condición. Entonces, el hecho de que sea un poco difícil para Sunny el poder explicarlo, o el hecho de que ella no lo desee por alguna razón en específico, hace mucho más complicado que el resto de la audiencia pueda entender realmente a qué se refiere y cuáles son sus verdaderas intenciones al explicar. Otro siguiente punto que va relacionado al primero es el hecho de sus respuestas y sus manejos. Existen contradicciones en algunos casos que ella misma confirma que son contradicciones, pero en cierta medida ciertas respuestas que mencionan tal vez no sean muy adecuadas, porque muchas veces personas que comentan son y las define como personas neurotípicas ignorantes, personas que nunca han visto una persona autista en su vida, o que nunca pues han visto a una persona autista. Y pues sí, en parte sí hay personas que hablan con desinformación, o personas que no tienen una estructura exacta o una información muy verificable de lo que ellos consideran que es el autismo. Sin embargo, aparentemente han habido personas autistas que no están tampoco muy de acuerdo con lo que ella dice. Entonces creo que Sony está limitando un poco el tipo de audiencia que no está de acuerdo con ella, porque puede haber perfectamente autistas que no están de acuerdo con cómo se expresa o cómo se maneja en las redes, o las acciones que hace, o no les gustan o les desagrada bastante, o incluso pues no sé, pues les enoja. Se han visto en algunos comentarios algunas personas que realmente están dentro del espectro que no están de acuerdo con lo que hace Sony. Entonces tal vez el hecho de no tener mucha visibilidad no va a indicar que no haya personas dentro del espectro que no estén de acuerdo con lo que ella menciona. Entonces, resumir el tipo de personas que no están de acuerdo con ella a listas ignorantes tiende a ser creo yo, una mala idea, una mala práctica, porque ha sido evidente que algunas personas autistas no están de acuerdo. Entonces sería una gran contradicción. Esto lo menciono porque muchas veces pues se puede ver que también hay personas de la comunidad a su favor, pero creo que asimismo también algunas personas podrían estar en contra. Otras expresiones o cosas que podrían dar más contexto es el hecho de que
Hay personas que comentan, o una gran mayoría de personas que comentan, más que sentir un odio por ella por ser autista, creo que se refiere más al hecho de que Sony no ha dado una respuesta como muy satisfactoria a las contradicciones que ella menciona. Y bueno, pues mencionando todo lo anterior, con la búsqueda y demás, pues da como resultado quizás una audiencia un poco más desafiante, porque se siente desde quizás una perspectiva lejana que tal vez Sony no tiene muchos deseos tal cual de responder. Entonces, pues estas reacciones pueden generarse por falta de respuestas, por falta de estructura, y pues algo que tendríamos que tomar en cuenta es todo el contexto, y pues una posibilidad de que mayores respuestas que puedan aclarar todo esto pudieran servirle mucho, pudieran ser de gran detalle, y cosas como explicar cómo puede pasar de un contenido a otro pueden atenuar muchísimo quizás el nivel de problemas que ha estado recibiendo. Esto se puede también superar. Bueno, como sugerencia, tal vez darte la oportunidad de poder responder y explorar un poco más el tema de el término discapacidad dinámica, para poder dar una mejor visualización de lo que realmente quieres transmitir y lo que realmente le quieres dejar a tu audiencia. Y claro, puede servir mucho como un tema educativo, y en el proceso puede expandir mucha información que puede ser relevante tanto para otras personas autistas como para personas neurotípicas que tal vez estén guiando de la información que ya provee. Bien, este es un dato significativo, lo cual sería primero el contexto y la expresión. Segundo, sus respuestas. Y tercero sería una mirada hacia el público. Parte del público que presenta un tipo de desagrado hacia Sony no lo hacen por el hecho de que sea autista. Con esto dicho, lo menciono porque algunas personas autistas parece que han comentado o no han estado de acuerdo con Sony en ciertos casos, así que es algo que hay que tener en cuenta y quizás cuestionar un poco. Una de las cosas que puede dar relevancia al momento de pensar el por qué lo que pasó de la manera en que bueno, se muestra, es el hecho de que percibir o tener la percepción, independientemente de que si sea errada o no, de que alguien pudiese estar fingiendo una condición que muchas personas sufren por la tasa de mortalidad, la depresión, los abusos físicos, verbales, psicológicos, la falta de entendimiento, la falta de apego, no tratamientos a temprana edad, y los efectos psicológicos y presión social que a veces conlleva la ignorancia en lugares recónditos y un diagnóstico completamente tardío. Padres que sufren a diario, tienen ansiedad, no duermen o tienen constante preocupación por el bienestar y el futuro de sus hijos, pues creo que el ver a una persona que quizás aparente para otras personas en sí, independientemente de si eso es real o no, ya que no puedo tener una respuesta exacta de si es o no es autista, y de hecho creo que parte de los problemas de expresión de Sunny puede ser por el hecho de que quizás sí lo sea. No quitaría el hecho de que parte de los comentarios o las cosas que recibe llegan a menudo a ser por impotencia o por la sensación de que alguien está ocupando el lugar de otra persona que sí lo necesita, o la percepción de que se pudiera estar burlando de un tema realmente serio y a su vez el sufrimiento de muchas personas con esta condición. Hay que tomar en cuenta de que es una situación muy sensible y que no es algo de lo cual pues uno pudiese tomar a la ligera, así que puede llegar a ser un poco entendible el por qué estos mensajes se reciben, especialmente cuando hay falta de información que no es suministrada de manera apropiada o las fuentes son bastante limitadas. Existen muchos estudios relacionados al autismo y diversas informaciones que son
muy amplia, así que pueden explicar el autismo en su propia diversidad, lo cual pues puede llegar en casos muy extraños en los que Sony da explicaciones de una manera que no parece ser muy concreta y termina explayándose en términos que pueden generalizar muchas cosas y pueden caber muchas otras situaciones dentro de lo que dice y no presenta ser muy específica. Una de las cosas que se pueden hacer es especificar o tener un perfil sensorial para poder dar a entender exactamente qué tipo de sonidos molestan. Segundo, tal vez poder concientizar sobre la fluctuación, que sería una muy buena idea. De hecho, en mi opinión personal, parece ser algo que puede ayudar a responder varias preguntas o varias contradicciones. El ser un poco más específica y aclarar en qué circunstancias algunos síntomas se presentan, hablar un poco más de la información con respecto al autismo y cómo con ciertas cosas específicas una persona pudiera experimentar cierto tipo de malestar o incomodidad, y pues también aplicando y apoyando aún más la diversidad que existe entre autistas en sí, lo cual es pues algunos pueden sentir algo de sensibilidad, otros pueden sentirla de una manera muy extrema. Y pues sí, esto es algo que creo que Sony ya había mencionado anteriormente, pero ver un poco más y saber un poco más de cómo funciona, especialmente desde su punto de vista como activista, pues sí ayudaría mucho a expandir información que sea pues no solamente también relevante, sino muy muy importante de entender por qué las cosas ocurren como ocurren, y tal vez expandirse un poco en la investigación con respecto a este tipo de cambios, este tipo de fluctuaciones. Si bien Sony no tiene la obligación de poder hacer estas cosas o tener que hacer estas cosas, creo que es un poco importante, ya que ella es activista y pues tenía el propósito de poder hablar o informar sobre diversos temas. Entonces hay muchos que pueden explicar algo de una manera concreta y que tal vez pudieran encajar con la terminología de discapacidad dinámica, que es un término quizás no muy recomendable y muy confuso, porque más de una condición o enfermedad mental puede encajar dentro de esta descripción con suficiente información sobre dichas enfermedades mentales. Y tal vez no estoy muy de acuerdo con que el autismo es simplemente pura contradicción, especialmente cuando, como ya he mencionado, existen ciertas investigaciones que hablan mucho sobre cómo funciona el autismo en ciertos escenarios, lo cual es realmente muy interesante, lo cual es algo que creo que vale la pena investigar bastante. Y pues nada, son algunas de las consideraciones que yo he tomado desde mi propia perspectiva, porque creo que parte de los problemas que surgen desde esta polémica es el hecho de que Sony no haya podido explicar, y a veces se le puede hacer difícil aceptar que hay mejores métodos o palabras más apropiadas, y que tal vez las personas que han llegado a decirle ciertas cosas sin contar las amenazas o los insultos, porque eso definitivamente no cuenta como comentario muy razonable y tampoco es algo que se deba apoyar ni que se deba normalizar. Realmente eso está muy mal y tal vez venga de personas que no tienen mucho autocontrol, pero digamos en sí que son cosas o detalles que se pueden tomar en cuenta para poder mejorar, que es ser más específico, expandir más información que pueda otorgar para que se puedan explicar estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, y encima de todo, bueno, pues tomar muy en cuenta y que pueden haber errores de expresión, que a veces puede ser ya sea por la propia Sony o ya sea porque hay falta de información específica que realmente sería muy útil en estos casos. Así que parte de los problemas o las razones principales por las cuales pues estuvo esta situación es por falta de expresión adecuada y específica, por falta de temas apropiados que puedan explicar esta situación, y falta de explicación con respecto a la discapacidad dinámica, y falta de información apropiada o relevante en primera instancia, y falta de acceso. Y bueno, pues agradezco mucho que hayan tenido el tiempo de escucharme. Había querido hablar sobre esto desde hace tiempo y pues tengo que admitir que no soy un canal de polémicas, ni tampoco tengo la mejor intención de causar polémicas ni nada por el estilo. Realmente solo quise hablar del tema porque realmente me interesaba y porque no quería enviar hate. Y bueno,
También creo que algunos comentarios, algunos videos que se han hecho, creo que son relevantes, son importantes y pues sí presentan cosas que pudieran considerarse como contradicciones que creo que Sony creo que ha mencionado antes. Y pues nada, muchas gracias por escucharme y si discrepan o están de acuerdo con mi opinión, pueden dejar lo que piensan en la caja de comentarios. Gracias por durar hasta aquí. Si lo has hecho, pues eso es genial. Realmente no esperaba que alguien llegara al final, pero muchas gracias.